Empieza Citas, una nueva conversación para desafiarnos. Quédate. Bueno, y es un gusto para mí darle la bienvenida a esta conversación a la licenciada Karina Salas. Ella es psicóloga, especialista en psicotraumatología e intervención en crisis individuales y colectivas. Bienvenida, Karina, a Citas. Mi nombre es Elisa Peirano. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Elisa, ¿cómo estás? Un gusto. Bueno, acá estoy con Sofía para conducir esta entrevista, Karina, y el tema que nos convoca hoy es un tema difícil que en realidad nos cuesta hablar, justamente porque nos cuesta que te llamamos como especialista, que es el tema del duelo en los niños. Creemos que es un tema muy, muy sensible y muchas veces los que acompañamos a los niños no sabemos qué palabras usar para justamente acompañarlos en estos procesos. ¿Qué tenés para decir al respecto? Es un tema, como decías, absolutamente delicado y sensible, ¿no? Porque uno que más quisiera evitarle el dolor a los que quiere y especialmente a los niños, pero esto no se puede hacer. El dolor de la pérdida no se puede evitar. Cuando uno pierde un ser querido, va a doler, vamos a sentir tristeza, nos vamos a angustiar, vamos a experimentar emociones mal llamadas negativas. ¿Pero por qué decimos mal llamadas negativas? Porque no nos gusta experimentarlas, pero son adaptativas y son apropiadas a la situación. La pregunta es cómo acompañamos ese dolor de la manera más saludable posible, ¿no? Y acá surge primero es cómo informamos el duelo, cómo decimos a los niños que la persona querida ha fallecido, cómo acompañamos luego, cómo entendemos esas reacciones, ¿no? Fundamentalmente tenemos que tratar de utilizar un lenguaje directo. Dice el dicho, la verdad duele una vez, la mentira duele siempre, ¿no? Entonces, tratar de evitarles el dolor a los niños utilizando algunas mentiras, lo único que va a hacer es que esto, además del dolor, aparezca posteriormente traición, desengaño, etcétera, ¿no? Por ejemplo, Entonces, cuando le decís vamos a tratar que alguien que falleció, por ejemplo, se fue de viaje, por ejemplo. Claro, cuando los padres o las personas queridas les dicen se fue de viaje, como un modo de intentar mitigar el dolor de los niños. Y esto en realidad no es saludable. Entonces, los psicólogos siempre aconsejamos, y desde el campo de la salud mental se aconseja utilizar un lenguaje directo y prepararnos para poder dar una breve explicación de cómo y por qué ocurrió la muerte, pero una breve, pequeña. Uno no tiene que entrar en muchos detalles, ¿no? Es mejor dar poca información e ir agregando más detalles a medida que los niños y las niñas van preguntando, ¿no? Y vamos a mantener explicaciones cortas, más simples y directas. Si nosotros utilizamos eufemismos tales como se fue al cielo, independientemente de la creencia, los niños pequeños que no entienden el concepto de la finitud, un concepto que inclusive a los adultos nos cuesta entender tanto, ¿qué es lo que va a pensar? Bueno, va a bajar. O Claro. Si uno le dice al niño, se fue, ya no está con nosotros, bueno, va a volver. Alguien que se va puede volver, se toma el colectivo y vuelve. Claro. Entonces, uno tiene que darle un mensaje, como un mensaje sumamente claro, teniendo en cuenta las creencias familiares, las creencias religiosas, la cosmovisión de la familia. Entonces, siempre el mensaje tiene que ser, aunque a nosotros nos duele utilizar las palabras murió, el mensaje tiene que ser claro. Murió, su cuerpo ya no está funcionando, le podemos decir dónde está el cuerpo, podemos utilizar toda la información accesible a la etapa evolutiva del niño para poder explicar en función del sistema de creencias de la familia, pero siempre con un lenguaje muy claro, y tiene que decir murió y no va a volver, ¿no? Entonces, los niños van a expresar
los sentimientos que propios de la experiencia de una manera muy diferente al del adulto. Entonces, seguramente vivan las etapas del duelo como la de los adultos, pero pueden durar más, pueden durar menos, dependiendo de muchísimos factores, ¿no? Y considerar que los adultos somos los que vamos a generar factores moduladores, factores protectores, vamos a generarles a los niños esta red de sostén frente a las situaciones adversas. ¿Qué es esperable para un niño que está duelando, para un comportamiento observable, digamos, para que los padres sepan que está haciendo el proceso? Hay muchas reacciones que nosotros llamamos normales frente a experiencias que salen del rango de cotidianidad del niño, ¿no? Y experiencias para las cuales nadie está preparado. Entonces, los niños pequeños, como no tienen una comprensión real de la muerte, es probable que no puedan procesar que es permanente y que no entiendan el concepto de permanente. Se puede esperar que los chicos vuelvan a preguntar y repregunten y qué pasó y qué sucedió y cómo fue, una y otra vez las mismas preguntas, o pueden tener algunas otras expresiones de dolor, tales como regresión a comportamientos anteriores, entonces de repente un niño vuelve a chuparse el dedo, o vuelve a hacerse pis, o vuelve a querer utilizar mamadera, o empieza a tener problemas para dormir, pesadillas, o lo vemos irritable, o está confundido, o lo vemos angustiado y triste, o necesita estar más tiempo solo, o no. Entonces, todas estas reacciones son expresiones del dolor que el niño o la niña está atravesando. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer como adultos? Permanecer cerca del niño el tiempo que sea necesario para que el niño o la niña puedan experimentar la seguridad de la cercanía, ¿no? Entonces, ayudarlos a identificar y a verbalizar las emociones. Entonces, los niños pueden expresar de muy diferentes maneras sus emociones, con cuentos, con dibujos para apoyarlos en este proceso de aceptación, escucharlos y responder sus dudas de manera honesta, y utilizando conceptos y formas y un lenguaje que sea apropiado para los niños y sobre todo, especialmente los adultos, tenemos que animarnos a hablar acerca de la muerte sin temor y como un proceso inevitable de la vida, ¿no? Entonces, está bueno esto. También tenemos que replantearnos qué nos sucede a nosotros los adultos con este tema tan difícil. Claro. Al principio cuando dijiste, Karina, que las emociones no son negativas, está bueno eso porque en el fondo es como habilitarlas, ¿no? Decir, bueno, es esperable que te sientas así o digamos, ¿cómo verbalizás cuando vos decís hablar de las emociones? O explicarle estás triste, ponerle palabras a uno cuando el bebé es chico o cuando el niño es chico. Nosotros venimos de un mundo en donde es muy difícil expresar las emociones, ¿no? Entonces, cuando alguien se pone triste, la gente, desde lo mejor de sí mismo, ¿no? Ay, no te pongas triste, no llores, sé fuerte. Y esas expresiones están muy lejos de ayudar emocionalmente a quien está transitando un proceso de duelo. Entonces, no te pongas triste es absurdo, porque se va a poner triste porque está atravesando un proceso de duelo. Entonces, no llores es absurdo, porque experimentar angustia, tristeza es una emoción apropiada, porque está experimentando un duelo. Hagamos algo para que ponete contento, mirá qué lindo tal otra cosa, como para intentar negar los sentimientos. Lejos de negar los sentimientos, lo único que hace es generar como mayor invalidación a lo que se está experimentando. Entonces, vamos a estimular a los niños a expresar sus sentimientos. Comprendo que estés triste, probablemente la estás extrañando. ¿Será que lo que estás sintiendo es tristeza? ¿Estás enojado? Entiendo que estés enojado. Cuando se te pase el enojo podemos hablar de todos estos sentimientos, ¿no? Y me quedo al lado tuyo.
No le estoy diciendo no sientas tristeza. Es, es normal que sientas tristeza. Yo también estoy triste y si, es más, los niños nos ven a nosotros tristes, porque si el duelo sucede en un contexto familiar, lógico que los adultos también vamos a estar duelando. Entonces, y a veces los niños nos ven los ojos llorando y simplemente tenemos que decir, estoy triste. Mm. Y esto es como la vida misma, estamos como zambullidos en la tristeza un rato y luego viene un acontecimiento distinto y nos saca un rato de la tristeza y luego ya viene la rutina y luego ya viene la hora de la cena y luego ya viene otro momento. Entonces vamos transitando momentos a momentos. Hola Karina, Sofía es mi nombre, te saludo. Hola, ¿Qué tal? Ahí hola Sofía. justamente yo quería preguntar, cuando el duelo es en un niño, pero bueno, es una situación familiar que comparte toda la familia, ¿no? Ahora, el rol del adulto ahí, porque yo imagino que cada duelo es personal y tiene una duración y una forma que tiene que ver con la persona que lo vive. Ahora, también es un proceso familiar. ¿Cómo tener esto en cuenta a la hora de mirar al niño, los adultos que también están duelando? ¿Cómo se puede ayudar a manejar esto respetando el duelo de cada uno, pero a su vez hay una energía compartida ahí, ¿o no? Es súper interesante esto que decís, porque el duelo de un niño no se produce en un contexto aislado, ¿no? Uh-huh. Entonces, el duelo de un niño se produce en un contexto en donde los adultos, que son los que tenemos que proveer el sostén, el cuidado, la contención emocional, también estamos duelando. Entonces, cómo un adulto que está duelando va a sostener a los niños que también están duelando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que también tenemos que considerar? Los adultos somos referentes afectivos, referentes en donde los niños van a ver nuestras respuestas emocionales y si nosotros validamos lo que nos está sucediendo, habilitamos a los niños para que también puedan dar cuenta de esto que les está sucediendo. Si yo puedo decir, sin dejar de ser la figura de apoyo y de confianza para los niños y de seguridad, y puedo decir, hoy estoy triste porque estoy extrañando a la abuela, al abuelo, a la mascota, estoy extrañando a un ser querido, miembro de la familia. Entonces, estoy siendo referente afectivo y estoy validando la respuesta emocional. Uh-huh. También los adultos tenemos que ser facilitadores de los procesos de duelo, ¿no? Orientar, acompañarlos. Si nosotros vemos como adultos que no estamos pudiendo transitar con herramientas apropiadas el duelo, digo, no sin dolor, Uh-huh. transitar el duelo va a ser también con dolor. Entonces, pero si siento que no estoy pudiendo utilizar estrategias adecuadas para afrontar el dolor, entonces voy a buscar herramientas, voy a buscar recursos, voy a buscar ayuda clínica, terapéutica, para poder afrontar la experiencia de la manera más saludable posible, ¿no? Entonces, si yo siento que no estoy pudiendo con esta experiencia que estoy transitando y con esta situación de adversidad, bueno, voy a buscar ayuda y voy a sostener emocional, cognitivamente a los niños y a las niñas, ¿no? Uh-huh. Entonces, puedo tener una comunicación honesta, puedo escuchar, puedo hablar con los niños y las niñas, puedo generar posibilidades que todos nos involucremos en el proceso, Uh-huh. generar los rituales necesarios para involucrarnos en el proceso, generar actividades de apoyo para todos los miembros de la familia para transitar el dolor, ¿no? Buscar apoyo si siento que necesito expresar mis emociones, mis sentimientos. Uh-huh. Ahora, en todo este proceso que justamente es el dolor, no lo que uno va procesando, el dolor de la pérdida, ¿cuáles son los señales de alarma que por ahí podemos estar atentos cuando un niño no está pudiendo con ese duelo, ¿no? ¿Qué es parte del proceso esperable y qué
ya vendría a ser otro signo de alarma? Es interesante considerar que el duelo es parte de la vida y por lo tanto no vamos a patologizar el duelo en sí mismo y no vamos a patologizar las reacciones de los niños y de las niñas frente al duelo y al dolor, ¿no? ¿Cuándo es necesario pensar que algo del proceso de duelo se ha bloqueado y se necesita ayuda de otra naturaleza? Cuando el proceso acaba complicándose y de la manera que la persona de alguna manera se queda atrapada en ese dolor que le impide seguir adelante. Cuando tal vez un adulto se queda atrapado en ese dolor y le impide seguir adelante, o cuando un niño, una niña o un adolescente se queda atrapado en ese dolor y no puede salir adelante o se queda atrapado en algunas otras emociones, en el enojo, en el malestar y que no puede salir adelante, o cuando tal vez nosotros vemos en los adolescentes que tienen conductas de huida frente al dolor a través del uso de alcohol o de otras drogas, o a veces una vivencia de duelo puede traer otros duelos que no estuvieron procesados adaptativamente, o cuando la persona expresa, el joven la persona expresa que tiene como estas fantasías de reunirse con el ser querido, buscando la muerte en forma pasiva o en forma activa, ¿no? Entonces, si el duelo, la elaboración del duelo se complica, es preciso buscar ayuda profesional en estos casos. Karina, ¿qué pasa cuando la situación difícil que tiene que transitar o la tragedia sucede en un grupo de niños? O sea, quiero decir, la parte como colectiva del duelo, ¿cómo se maneja? ¿Cómo recomendás que haga, por ejemplo, una institución si sucediera algo en el grupo? Bueno, sobre todo no hacer de cuenta que no pasó nada, ¿no? Entonces, bien. Este tipo de situaciones hay que abordarlas en un grupo, en una institución educativa, en una institución familiar. Entonces, hacer de cuenta que no pasó nada y seguir con la rutina como si nada es absolutamente contraproducente. Entonces, desde mi experiencia personal, que tristemente he podido intervenir en muchas situaciones institucionales en donde se ha perdido o ha fallecido un miembro de la comunidad escolar, un alumno, una alumna, un miembro de una empresa, de diferentes instituciones, ya sea a partir de una tragedia u otra causa de fallecimiento. Sobre todo considerar dos aspectos. Por un lado es ayudar al sistema a poder elaborar lo traumático del duelo, ¿no? Porque cuando el duelo está acompañado del trauma, en una connotación de tragedia, primero hay que trabajar el trauma para que el trauma no entorpezca la elaboración del duelo. Y posteriormente trabajar con el duelo, con los rituales, con las explicaciones necesarias y los rituales que se necesitan para poder elaborar y transitar como comunidad y como grupo. Cuando uno transita las situaciones de adversidad como grupo, el sistema nervioso, nuestro cerebro, puede transitar experimentando red de apoyo. Entonces, cualquier situación de adversidad, el otro funciona como un buen regulador, al menos para la mayoría de las personas. Entonces, excepto que la persona diga, no, para mí, yo prefiero transitarlo solo, ¿sí? Pero para la gran mayoría de las personas, el otro funciona siempre como un buen regulador. A veces hablar, o simplemente la presencia del otro, ¿no? Tomar unos mates, charlar, compartir la vivencia. Okay. Y trabajarlo, y no tener miedo a abordar estos temas.
Buenísimo. Pues, Karina Salas, ha sido usted muy amable. Muchísimas gracias por esta conversación con nosotros. Creo que va a ser muy, muy útil para toda la gente que está transitando una situación difícil. Muchas gracias y que ojalá que sea este encuentro haya sido provechoso. Un beso grande. Sin duda. Un saludo inmenso. Adiós. Si te gustó esta conversación, compartila.